conversé, ¿cierto?, acerca del diplomado, del módulo en términos generales, ¿qué buscamos con este módulo? Básicamente introducirlos a ustedes, ¿cierto?, en las principales teorías y modelos de liderazgo y contrastar los contenidos teóricos conceptuales con sus propias vivencias y experiencias personales y laborales. Bueno, partir diciendo que respecto de las teorías del liderazgo, yo diría que el liderazgo es uno de los fenómenos más estudiados, ¿sí? Y que ha causado mayor... que ha causado mayor inquietud en una diversidad de disciplinas, ¿ya? El liderazgo se ha estudiado desde la historia, desde la sociología, desde la psicología social, desde las ciencias empresariales, desde la administración pública. Entonces, son muchas las ramas del conocimiento que se han interesado por comprender el liderazgo. Sin embargo, a la fecha no hay todavía un concepto único, unívoco, compartido por todas las investigaciones para definir el liderazgo. Y eso lo hace mucho más interesante también y mucho más entretenido, justamente porque el liderazgo tiene que ver con una experiencia humana, y como experiencia humana sabemos que los seres humanos son muy complejos. Entonces, el liderazgo tiene que ver con una experiencia humana que se da en una relación, ¿cierto?, en un contexto determinado. El líder no está solo, ¿cierto? Una persona sola no puede ser líder, todo líder tiene que tener seguidores. Entonces, no existe el líder si no existen los seguidores. Y por otra parte, hay un proceso, ¿cierto? Hay un proceso del liderazgo, es decir, se habla muchas veces de ciertas características que son atribuidas al líder. Se habla de que el liderazgo es un proceso de atribución social, es decir, es el entorno social, es el grupo, son los seguidores quienes le atribuyen al líder, quienes legitiman al líder, ¿cierto?, en su papel, y en ese sentido, ¿cierto?, no puede existir el líder si no tiene seguidores. Por lo tanto, también hay un proceso que tiene que ver ahí con esa relación, y por otro lado hay un contexto, ¿cierto? Hay un contexto en el cual se ejerce el liderazgo, y ese contexto también marca o determina ciertas pautas en torno a ese proceso, ¿ya? Entonces, decir que, primero, digamos, antes de entrar ya en materia, decir que por una parte, ¿cierto?, hay, como tiene que ver con una experiencia profundamente humana que se genera en un contexto social, también hay aspectos culturales que determinan el liderazgo, ¿ya?, que tiene que ver con cuáles son las características de quienes debieran ejercer el liderazgo y cuáles son un poco las expectativas de comportamiento en términos culturales en relación a ese liderazgo. Es decir, el liderazgo no puede ser entendido sino en el marco de una cultura, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, en esta primera parte vamos a trabajar un poco el liderazgo de la función pública, no con mucha profundidad porque es algo que van a ver más adelante, pero para dar un punto de partida, ¿cierto? O sea, ese liderazgo no es en el vacío, no es desde ningún lugar, hay un lugar. Y precisamente tiene que ver con el lugar desde el cual la mayoría de ustedes les ha correspondido, de alguna manera, vivir el liderazgo, ya sea ejerciéndolo, ¿cierto?, o experimentándolo como seguidores de otros u otras líderes. Entonces, como les decía, hay una cuestión que tiene que ver con esta dimensión más experiencial, por así decirlo, del liderazgo, y que nos marca. O sea, no podemos decir, si bien es cierto, existen muchos estudios de liderazgo, todos tenemos alguna idea de lo que es liderazgo, ¿sí? Lo que se denominan las teorías subjetivas. Es decir, desde mi propia experiencia, yo tengo unas expectativas, ¿ya? Yo he construido unas expectativas porque desde niño o niña vi a líderes, por ejemplo, o ciertas personas me impresionaron como líderes, no sé, en el colegio, en la enseñanza básica, en el grupo de scout, en la universidad, en mi ámbito comunitario, en mi familia. Entonces, quiero partir con una actividad que por ahí creo que está la Constanza, para que partamos con una pequeña actividad donde quiero que cada uno de ustedes me diga, ¿no es cierto?, nos comparte en el grupo dos conceptos que a juicio de ustedes son los más relevantes dentro de su experiencia de liderazgo, ya sea como seguidores, ¿sí?, o como líderes. ¿Qué conceptos son los que a ustedes les consideran que sintetizan o reflejan de mejor manera lo que para ustedes es el liderazgo, lo que para ustedes es un líder? ¿Ya? Connie. Bueno, como ya les decía, hola Connie. La Connie es mi ayudante y ya nos trae la actividad, así que te pido, Connie, que tú puedas ahí proyectar para que podamos partir con esta. Ya, profe. Hola. Aprovecho de decir buenos días a todos y todas.
Voy a dejar el link en el chat. Les va a pedir un código, igual se los voy a copiar. Y ahí los va a enviar a la actividad para escribir las 2 palabras. Entonces está https://www.menti.com. Creo que trabajaron con Menti la semana pasada. Ese es el código. Entonces ingresan y rápidamente 2 conceptos que desde su experiencia personal, profesional, les parezcan claves cuando hablamos de liderazgo. Yo voy a ir comentando mientras ustedes escriben algunas definiciones de liderazgo, ¿ya? Como para que ustedes ya más o menos vayan como pensando en qué, quizás se vayan inspirando, ¿ya? Como en conceptos que de pronto puedan digamos, hacerle sentido en torno a lo que significa el liderazgo. A ver, tengo aquí una definición, dice, líder es una persona que influye sobre los demás, puede describirse como inteligente, persuasivo, emprendedor y con poder de conocimiento. Esta es una definición de Ed Lin del 2005. Otra, líder es aquel que es capaz de dinamizar personas o grupos de personas en una determinada dirección. Para ello debe contar en todo momento con la aceptación voluntaria de sus seguidores y con la participación libre y colaborativa en la definición y consecución de objetivos favorables al grupo. Ruiz, 1996. Otra. Los líderes son personas muy movilizadoras, personas que despiertan nuestro entusiasmo y alientan lo mejor que hay en nosotros. Goleman, Boyachis y McKee, 2002. Otra. El trabajo del líder es ayudar al grupo, a otras personas, a identificar sus metas, organizar su trabajo y cumplir con sus responsabilidades. Edlin, 2005. Otra. Los líderes deben actuar como mentores y ejercer el papel de guías en base a la visión que tienen de la organización. Domingo, 1997. Otra. Liderazgo es la capacidad para influir en otras personas para la consecución de algún objetivo. Dilts, 1998. Otra. Liderazgo es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de un objetivo en pro del bien común. Hunter, 1996. Otra. Liderazgo es la función de dinamización de un grupo o de una organización para generar su propio crecimiento en función de una misión o proyecto compartido. Delgado, 2005. Y la última. El liderazgo puede ser entendido como un proceso por el que se muestran los colaboradores, a través de la conducta personal del directivo y de una visión sobre la institución, cuál es el camino a seguir en sus actuaciones formales e informales para que hayan un sentido a lo que hacen y logren los propósitos de la institución. Bien. Ahí les soplé varios conceptos, ¿ya? Fui muy Van rápida. 23 ya. Bien, fue muy rápido para que no tomaran nota, solo para inspirarlos. ¿Cuántos van, Connie? 24. 24. Y somos 44 menos tú, Fernando, y yo, 41. 25, 26. No subiendo de a poquito. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que algunos estaban esperando las definiciones, ¿ah? ¿Eh? 30. Vamos, vamos. ¿Quién me pregunta el link para responder? Ahí lo copié de Ahí nuevo. está, excelente. ¿31?
Yo creo que vamos a dar unos 2 minutitos más. Disculpe, profe, se me fue la ¿Sí? señal, no, se escucha recortado. Ah, ok. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló, si te escucho? Ahí apagaste el micrófono, Claudio. Sí, la verdad es que la escuchaba recortado, no me puedo conectar al link. Ah, ok, pero no te preocupes, porque es una actividad más bien introductoria. Lo importante es que te puedes quedar en la clase, que puedes escuchar después el contenido. Sí, quizás como a Claudio les ha pasado a alguien más que trató de ingresar y tuvo alguna dificultad. El tema de la conectividad suele jugarnos malas pasadas en este escenario. Así que si alguien no pudo, no se estrese, ya no se preocupe porque es normal. Bien. Connie, ¿Muestro las palabras? estupendo. Entonces lo vamos a dejar hasta acá y vamos a cerrar. Perfecto. ¡Ay, mira qué bonito! Ya. Esto es entonces lo que tenemos, lo que fue apareciendo, ¿cierto? Como conceptos clave de acuerdo a la experiencia de ustedes en torno al liderazgo. Mira, empatía, ya es el concepto que más se repite. Eso es súper interesante porque en el fondo la empatía tiene que ver, ¿cierto?, con una relación, tiene que ver con una capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero con una capacidad que no se puede expresar en solitario, ¿cierto? Una capacidad, es una actitud, es un comportamiento, pero que se da en el marco de una relación. Entonces, está muy interesante. También aparece confianza. Eso también lo vamos a revisar más adelante, es muy potente y muy relevante, ¿cierto? Como la confianza es clave en el proceso de liderazgo. Si los seguidores no confían en el líder, o si el líder no es capaz, o la líder no es capaz de generar confianza, tenemos serias dificultades ahí con el proceso de liderazgo. Guía, excelente, guía, ¿cierto? Hacia dónde vamos. No solo el líder, porque por ahí alguien podría pensar que ser popular es suficiente para ser líder. No, hay gente que es muy popular, ¿cierto? Que es muy famosa, que es muy conocida, pero eso no lo hace necesariamente un líder, porque no está guiando, ¿cierto? No está otorgando un horizonte, una visión, un propósito a sus seguidores o seguidoras. Estamos hablando aquí también de la motivación. Esa también es una función muy importante y que se vincula con una cierta corriente de liderazgo, ya que tiene que ver con la motivación. Vamos a ver ahí que hay algunas definiciones de liderazgo, conceptos o corrientes que le dan más importancia a la motivación y otros que le dan menor valor. Vamos a ver ahí por qué. Ya, yo soy un poco piti, no sé ustedes, pero a ver, estoy viendo aquí claridad de los objetivos, capacidad, positivo. No sé, Connie, ¿me ayudas? Tú que eres más jovencita, tienes mejor vista que yo. Sí. Persona incentivadora, Ajá, comprensión, comprensión, muy bien. influyente, Influyente, es un concepto que se repite muchísimo, lo vamos a ver más adelante. El tema de la influencia. Ya, motivador, ajá, respeto, perfecto, personalidad, estupendo. inspiración, Ajá, cooperatividad, ajá, comunicación. excelente. Tiene un objetivo, visión, Mm, motivadora y organizadora, persona influyente, partícipe, activo, referente, referente, mira eso, interesante. eh, persona que encabeza, inspira a seguidores, Ajá, responsabilidad, identificación, proactivo, proactivo. mm, dirige, también hay, Ujú. autoritarismo, Ah, bien, ¿qué? Hay un eh, estilo de liderazgo, ¿cierto? Más autoritario, vamos a verlo también. entusiasta, Ajá. eh,
Los otros ya se están como repitiendo. Ya. Ah, perfecto. Gracias, Constanza. Vamos a tomar una fotografía de este mapa, ¿cierto? Que es un mapa que tiene que ver con nuestras propias concepciones y ideas de liderazgo, para que lo retomemos en la última clase, ¿ya? Y a partir de todos los conocimientos del contenido que revisemos en estos días, podemos construir desde nuestro propio lugar cuál es la definición de liderazgo que más nos acomoda, ¿bien? Así que, entonces, esto como, vamos a hacer como una especie de círculo, ¿cierto? Vamos a partir con esta idea para que la retomemos al final ya con, digamos, luego de haber hecho todos los ejercicios, haber visto las actividades, haber hecho las lecturas y poder construir entonces nuestra propia idea de lo que es el liderazgo. Bien, Connie, entonces podemos quitar la presentación del Menti. Muchas gracias. Y ya. ¿Qué les pareció? ¿Les resuena los conceptos que aparecieron? ¿Sí? Bien, estupendo. Entonces vamos a continuar ahora con la presentación. Bien, entonces como les decía, vamos a revisar una serie de teorías, ¿cierto? Y perspectivas en torno al liderazgo, pero en esta idea de este círculo, ¿cierto? Que parte de un lugar y cierra, yo quería primero comentar algunas ideas que se han venido desarrollando en torno al liderazgo en la función pública. Curiosamente, no hay mucha literatura respecto del liderazgo en la función pública, pero lo interesante es que la que hay es bastante reciente, ¿ya? Y eso habla de que en el fondo el liderazgo en la función pública es un fenómeno o una preocupación que ha ido cobrando fuerza en el último tiempo, particularmente en América Latina. Diríamos que hay literatura anglosajona, francófona por ahí, porque sabemos que Europa además tiene toda una tradición, ¿no es cierto?, y Norteamérica también, de más larga data en torno a los procesos democráticos. América Latina somos un territorio cuya historia democrática ha sido bastante accidentada, y en ese sentido, entonces, la idea del liderazgo, sabemos que digamos, en organizaciones gubernamentales dictatoriales no es un proceso que tenga mayor relevancia. Sin embargo, cuando se instala el proceso democrático, aparece, ¿no es cierto?, este fenómeno como un fenómeno necesario de investigar, de conocer. Entonces, bueno, algunas ideas sobre el liderazgo en la función pública han sido trabajadas por la Universidad de Monterrey en México, ¿cierto? Que ellos tienen un programa de formación bien interesante. Y la primera cuestión que aparece es que, como ya lo decíamos, los estudios sobre liderazgo han tenido mucho desarrollo en el ámbito empresarial. Entonces, de pronto en la función pública está la idea de que podemos traer a un gerente, a un buen gerente de alguna empresa, ponerlo en una institución pública que lo va a hacer muy bien. Y yo me imagino que ustedes intuirán o habrán experimentado tal vez que eso no funciona, porque el contexto, ¿cierto?, también marca el tipo de liderazgo que se requiere. Entonces, no es lo mismo ser líder en una empresa, es decir, en una institución con fines de lucro. Vamos a profundizar en eso más adelante, cuáles son las diferencias estudiadas en torno al liderazgo en organizaciones con fines de lucro y en organizaciones sin fines de lucro. No es lo mismo ser líder, por ejemplo, en el ejército, ¿cierto?, en una organización sumamente estructurada y jerárquica. Por lo tanto, no es lo mismo ser líder en el marco de la función pública. Y, bueno, como les decía, los estudios de liderazgo buscan justamente poder apoyar el desarrollo de una democracia institucional. Así como América Latina tiene una corta historia en torno a la institucionalidad democrática, una historia bien accidentada, también en la función pública, ¿cierto?, aparece entonces la necesidad de que podamos estudiar el liderazgo para fortalecer esa democracia institucional. ¿Qué es lo que se ha planteado en los estudios de liderazgo en la función pública? Es que el liderazgo debe darle una visión a la gestión, ¿ya? Esta idea no de la gestión por sí misma, por cumplir tareas, por la burocracia, ¿cierto?, lo conocemos como burocracia fundamentalmente, sino que la visión hacia dónde queremos ir, cuál es el horizonte, etc. Y ese horizonte tiene que ver con la reconceptualización de la función pública, es decir, este cambio de paradigma. Un cambio de paradigma donde la función pública implica, por una parte, establecer una visión, como ya lo decíamos, por otro lado, un tipo de liderazgo, pero también una estrategia, una administración estratégica, es decir, una estrategia administrativa que permita llegar a aquello. Es decir, no solo la utopía, el horizonte hacia donde queremos ir, sino cuáles van a ser los pasos concretos que se van a desarrollar para alcanzar esa visión.
el liderazgo en la función pública también nos habla de la necesidad de repensar el liderazgo entendiendo el surgimiento de nuevas relaciones de organización y poder y participación desde la ciudadanía. Sabemos que la democracia, ¿cierto?, es una forma de gobierno en donde el poder se ejerce directamente a través de los representantes, pero el control político es ejercido por todo el pueblo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, lo vemos en las FUNA, lo vimos con mucha fuerza en 2019, ¿cierto?, con el mal llamado estallido social, un poco esta idea de que la ciudadanía se activa, ¿cierto?, una ciudadanía más empoderada, que tensiona las relaciones de poder y que exige, por lo tanto, de la función pública otras señales, ¿sí?, otra perspectiva. Eso nos lleva entonces a pensar en la reforma política institucional, es decir, cómo cambiamos la forma de hacer política en las instituciones de modo tal que tengamos respaldo y credibilidad de la ciudadanía. Y ahí, ¿no es cierto?, apareció la idea de confianza, ¿cierto? Alguien por ahí decía la confianza. Porque para tener credibilidad, yo necesito contar con confianza, ¿ya? O sea, si no hay confianza, no hay credibilidad, se pierde la credibilidad. Y entonces, en ese sentido, se habla de liderazgos conscientes de las realidades y del compromiso social y moral con su comunidad. Es decir, un líder o un proceso de liderazgo que conozca del territorio, que conozca de las problemáticas que sean en el territorio y que se comprometa social y moralmente con ese entorno, ¿cierto?, con esas problemáticas. Entonces yo diría que esas son algunas ideas centrales de lo que se ha ido discutiendo en torno al liderazgo en la función pública. Bien, en ese mismo sentido se habla bastante de el liderazgo político versus el liderazgo moral. Entonces dice que muchas veces no ha habido una visión articulada de ambos tipos de liderazgo, ¿cierto? Es decir, se dice, bueno, el liderazgo político tiene necesariamente, ¿cierto?, no siempre es así, pero en el deber ser de un liderazgo político debería existir un principio de honestidad, un ser democrático, es decir, la participación, la colaboración, debería ser un sello del liderazgo político, y por supuesto tener conocimientos generales respecto de la temática en la cual se quiere ejercer ese liderazgo. Si uno conoce esa realidad, la verdad es que difícilmente se puede legitimar ese liderazgo político. Pero por otra parte existe lo que se denomina el liderazgo moral, y el liderazgo moral difiere, ¿no es cierto?, al liderazgo político, aunque lo debiera complementar, y tiene que ver con el espíritu de servicio, ¿cierto? Esta idea de estoy para otros, ¿cierto? Mi rol, mi papel, mi función es para otros. El propósito del liderazgo entonces implica no solo transformar mi entorno social, sino también genera una transformación personal. El liderazgo moral transforma a quien ejerce el liderazgo, ¿sí? En esta lógica de la trascendencia, es decir, hay un sentido más profundo, una idea de autorrealización, si quisiéramos. Entonces, lo que se plantea en la función pública es la necesidad de articular liderazgos políticos con liderazgos morales. Bien, y desde esa lógica, entonces, se habla de que el proceso de liderazgo en la función pública, primero, tiene que contar con capacidad de un administrador estratégico, ¿cierto? Tiene que ser una persona capaz de saber administrar los recursos escasos frente a una amplia y diversa cantidad de necesidades de manera estratégica, contribuir a la visión de su institución, ¿cierto?, promover el compromiso con el cambio, movilizar a la institución hacia el futuro, no una institución que se quede estancada, sino que tenga un horizonte, y generar culturas y estrategias innovadoras y creativas. Es un poco la propuesta, ¿cierto?, que emerge desde esta idea del liderazgo en la función pública. Ahora, vamos a ver que esto es súper interesante porque aquí hay algunas ideas que están vinculadas a la concepción más clásica del liderazgo, como la idea de visión, por ejemplo, de movilizar la institución hacia el futuro. Es una idea bastante clásica, y cuando digo clásica no digo que no esté vigente, es una idea muy vigente, pero fue construida muy desde los orígenes de lo que se entiende por liderazgo. En cambio, cuando se habla de capacidad de un administrador estratégico, estamos hablando más bien de lo que unos autores denominarían el management, ¿cierto?, o el administrador. Y en muchas ocasiones se han visto por separados, así como, ¿qué hace un líder y qué es un administrador? O, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un gerente? Vamos a ver en detalle más adelante esas separaciones,
Pero lo interesante es que el liderazgo en la función pública no intenta separar esas ideas, sino que habla de un líder que a la vez, ¿cierto?, es un buen administrador. Es decir, que a la vez, digamos, los gringos hablan mucho del gerente, ¿sí? Habla de un líder gerente. Entonces, es interesante porque podemos ver los pros y los contras de ambas propuestas, digamos, de ambas visiones. Y bien, las características del liderazgo para la gobernabilidad democrática serían entonces, uno, afrontar positivamente el conflicto, es decir, la capacidad que tiene el líder, ¿cierto?, para no sacarle el quita al conflicto. Y en ese sentido estamos hablando de que el conflicto es un estímulo del proceso de desarrollo. Entonces el conflicto, no hay una visión del conflicto como algo negativo, sino muy por el contrario, el conflicto como un movilizador, ¿sí? Como un agente catalizador, un agente que rompe el statu quo, que mueve a repensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos hacerlo mejor. ¿Ya? Entonces, de esa perspectiva, uno de los grandes desafíos del liderazgo para la gobernabilidad democrática es la gestión del conflicto. ¿Y eso qué implica? Implica convertir demandas, valores y motivaciones conflictivas en cursos de acción que sean coherentes. Entonces, la gran tensión aquí tiene que ver con que cuando uno piensa en el ciudadano como individuo, es relativamente fácil, entre comillas, identificar cuáles pueden ser sus necesidades, sus aspiraciones, sus preocupaciones. Pero cuando nosotros hablamos de colectivos de personas, de agrupaciones de personas, que además entran en tensión con otras agrupaciones, con otros colectivos, ahí es donde se vuelve desafiante el conflicto, ¿sí? Entonces, acá una cuestión que parece fundamental tiene que ver con afrontar el conflicto. Vamos a ver más adelante que en la literatura sobre liderazgo en empresas, por ejemplo, la idea del conflicto no aparece como una cuestión, digamos, fundamental. No aparece como algo en lo cual el líder deba desgastarse o ocupar gran cantidad de energía, porque desde el liderazgo ejercido en instituciones con fines de lucro, el horizonte tiene que ver con la consecución de las metas, ¿cierto? Y las ganancias obtenidas, las utilidades obtenidas. Una empresa exitosa es una empresa que logra mayor cantidad de ganancias, ¿cierto?, en el mercado. Entonces, en ese sentido, si el conflicto no se aborda mientras se cumpla la meta, el líder puede ser bien evaluado. Vamos a ver, ¿cierto?, más adelante con más profundidad, que eso no ocurre en el liderazgo para la gobernabilidad democrática. O sea, el conflicto sí o sí es un aspecto clave en ese liderazgo, y la capacidad de mediar, la capacidad de afrontar los conflictos, entonces aparece como un elemento fundamental. Otra cuestión que tiene que ver también con estas características de liderazgo para la gobernabilidad democrática dice relación con la capacidad de catalizar el proceso de aprendizaje y adaptación social. Eso implica entonces que en el fondo los equipos, ¿no es cierto?, con los cuales se trabaja, necesitamos que los líderes sean capaces de movilizar aprendizaje, ¿sí?, de que tengan una buena disposición al cambio, a la adaptación. Y eso significa entonces que no siempre van a haber recetas, ¿sí? Las respuestas no siempre van a estar claras. Eso implica manejar la incertidumbre y transmitir al equipo que logren sentirse bien a pesar de esa incertidumbre, ¿sí? Que logren entender que la incertidumbre es parte del proceso de trabajo de grupo y que por lo tanto en muchas ocasiones vamos a tener que plantear cuestiones y opciones difíciles, ¿cierto?, distintas, quizás no previstas anteriormente, pero que van a ser las más atingentes, ¿cierto?, a la situación que toca abordar. Y finalmente, una tercera característica que también aparece muy trabajada en la literatura es la legitimidad, ¿sí? Esta idea de que para detentar el liderazgo, la legitimidad es un factor decisivo en la gobernabilidad democrática. Si no hay legitimidad, entonces es muy difícil que efectivamente se pueda ejercer ese liderazgo. ¿Y cómo se construye esa legitimidad, cierto? Por ahí varios de ustedes lo pusieron en este mapa, la idea de la confianza, ¿cierto? Se construye credibilidad y confianza a partir de cumplir los pactos y estar abierto al diálogo. Entonces, la legitimidad, ¿cierto?, se construye generando credibilidad y confianza. ¿Y cómo yo genero credibilidad y confianza? Cumpliendo con los pactos y
abriendo mal diálogo. Entonces, una apertura al diálogo permanente, por una parte, y por otra parte, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el cumplimiento de los pactos, que sabemos que es una cuestión que en el mundo político ha sido muy, muy compleja, digamos, y que ha sido muy criticado justamente por la ciudadanía este incumplimiento de los pactos establecidos. Y bueno, finalmente, recordar, ¿no es cierto? Veremos si ustedes están o no de acuerdo con esto, pero dentro de las investigaciones en torno al liderazgo en la función pública y particularmente en la alta función pública municipal, se habla de que el fin último del gobierno municipal es, por una parte, liderar en el territorio, ¿no es cierto?, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población. Por otra parte, promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo, crear condiciones de bienestar social y material en los habitantes del municipio y promover el crecimiento económico, la participación ciudadana, preservando y conservando el medio ambiente. Entonces, estos son acuerdos, ¿cierto? Estos son acuerdos respecto a cómo se puede entender finalmente el fin último de un gobierno municipal. Sin embargo, habría que identificar cuáles son las características del territorio, de la población en las cuales se ubica ese gobierno. Y eso va a dar mayor o menor énfasis a unos u otros aspectos de los que aparecen acá. Bien, vamos a hacer un alto. Como les decía, yo no los veo. No sé si hay comentarios, Fernando, preguntas quizás que pudiéramos, antes de continuar. Lili, por el momento no hay consultas en el chat. Ya. ¿Alguien que quiera activar su audio? Solo Loren Vázquez dice, ¿por qué mal llamado estallido social? Ah, ok. Lo que pasa, Loren, ¿cierto? Ese es el nombre que aparece, Loren Vázquez, sí. es el nombre que aparece en el chat. Sí, lo que pasa es que hay una crítica importante, Loren, a los conceptos que se utilizan cuando hablamos de los fenómenos sociales. Por ejemplo, cuando se habla de la ola de inmigrantes, es un concepto que se critica porque la idea de ola es de amenaza. Cuando uno piensa en una ola, lo que estamos pensando, ¿cierto?, es algo que va a arrasar y va a destruir. Entonces, cuando tú conceptualizas, por ejemplo, la idea de ola de migrantes, lo que estás haciendo es una atribución negativa del fenómeno migratorio. Ocurre lo mismo con el estallido social. ¿Por qué el mal llamado estallido social? Porque justamente, ¿qué es lo que estallan? Las bombas, ¿cierto? Las bombas son destructoras. Entonces, cuando nosotros denominamos al proceso ocurrido en el 2019 como estallido, lo que estamos señalando finalmente, esta es una discusión más de corte filosófico respecto al sentido de los conceptos. Entonces, es un concepto que atribuye inmediatamente una idea negativa de lo que fue ese proceso social, ¿ya? Esa protesta social, como si esa protesta social implicara necesariamente una situación negativa. Y ya vimos que gestionar los conflictos es una tarea fundamental en la democracia institucional. Entonces, cuando nosotros partimos por hacer una denominación negativa de un fenómeno, inmediatamente le estamos poniendo una etiqueta, ¿ya? Entonces, el punto es cómo buscar, ¿no es cierto?, la mejor forma de poder conceptualizar lo que ocurrió en ese momento. A eso me refería con el mal llamado. No sé si me explico. Estallido. Entonces, en el fondo es el concepto de estallido. Sí, gracias, Lili. Daniel también comenta, tal cual como el mal llamado conflicto mapuche. Exactamente, mira, fue el primer concepto que se me vino a la cabeza, tal cual, exacto. Claro, porque Sí, la idea de conflicto mapuche deja fuera la idea del Estado, ¿cierto? El Estado no aparece, es un conflicto que está inserto en un pueblo, es un pueblo que está en conflicto, pero no aparece el otro actor es invisibilizado cuando usamos la idea de conflicto mapuche. Como la mal llamada pacificación de la Araucanía y así muchos otros fenómenos mal llamados. Por eso, a eso me refería, como un poco esta idea de que no quise decir estallido social porque es como seguir repitiendo, como pongamos atención, o sea, cuando es la ola de migrantes, mal llamada ola, el estallido, mal llamado estallido, pacificación, mal llamada pacificación. ¿Me entiendes? Un poco la lógica, digamos, la lógica, esas son, ¿cómo se llama? Esas son
práctica muy académica, digamos, como, oye, pongamos ojo con este concepto, ¿qué tanto en realidad refleja o no la realidad? Valga la redundancia, en realidad. Bien, entonces, Fer, ¿no hay más comentarios? Por el momento no, Lili, Ya, solo comentarte, y aquí me estoy sí, adelantando porque yo voy a trabajar con los chiquillos en un tiempo más, con los chiquillos y con las chiquillas, de que, por ejemplo, hoy día estamos hablando en términos de América Latina respecto a no críticos para el desarrollo, ¿ya? nudos críticos, Y no estamos perfecto. hablando de problemas, Mira, ¿ya? Sino de que también son escenarios que generan ciertas tensiones. Y bueno, eso lo vamos a trabajar en otro módulo. Y Paulo había aprendido su micrófono y acaba de levantar su manito, así que le damos la voz a Paulo. excelente. Sí, solo para compartir que cuando fue leyendo las definiciones de liderazgo, me pasa lo que me pasa con capital social. Es siempre como le han ido agregando conceptos para que sea positivo. Y el análisis de liderazgo, perfectamente, las mafias tienen un increíble liderazgo, tienen un increíble capital social. Entonces, como no te encaja el concepto, le empiezan a agregar por el bien común y Claro. le agregan, no sé, un montón de conceptos como para hacerlos bonitos, como para hacerlos Ajá. buenos. Me parece si vamos a hacer un análisis completo de esto, y ahí a veces peleo con algunos autores, eso de agregarle lo bonito me echa a perder el concepto que vamos a utilizar para hacer el análisis de liderazgo, porque tengo que entender en los territorios que no solo hay, entre comillas, por favor, buenos liderazgos. Ajá. Lo de bueno depende de quién lo mire. Exacto. Entonces Sí. necesito tener herramientas para identificar a aquel otro liderazgo oculto, por ejemplo. Para bien o para mal, sí, porque a lo mejor yo quiero instalar una idea que en mi opinión o en la de un grupo con la cual nosotros estamos haciendo procesos, creemos que es la mejor versus otra gente que tiene otras ideas que en su concepto puede generar algo bueno en su proceso. Pero si yo quiero instalar una idea, quiero instalar un proceso, quiero instalar una lógica política, debo entender cuáles son mis liderazgos ocultos o cuáles son aquellas herramientas. Entonces, cuando algunos autores usan casi que desde lo puro positivo o solo de lo bonito el concepto de liderazgo, me quedo corto. Mm. Me pasa Sí, con capital social, por ejemplo. sí, tal cual. Sí, yo creo que son conceptos muy polisemánticos, tienen muchos distintos sentidos y significados dependiendo del contexto, y eso lo hace sumamente complejo. Ahora, como tú dices, claro, es como poner en un mismo pedestal a Gandhi y a Hitler. Gandhi y Pero, Hitler han sido líderes históricos pero, reconocidos, ¿cierto? pero en Pero el análisis ambos, Pero en el análisis que tengo que tener para identificar a uno u otro, sí necesito herramientas para identificar ese liderazgo. Ahora, exacto, después de aplicar la herramienta, si eso me da positivo o negativo, también es bastante subjetivo, más allá de que comparto tu opinión, pero me imagino que habrá alguien por ahí que está en contra de la opinión que estamos teniendo los dos. Para hacer absolutamente. ese análisis es que sí necesito la herramienta de análisis de liderazgo lo más objetiva posible. Exacto. Sí, por eso vamos a ver las distintas teorías. Yo creo que esa reflexión que tú haces es una reflexión que se ha dado mucho en el último tiempo. Vamos a ver justamente cuando hablamos de liderazgo por valores, por ejemplo, la teoría del liderazgo por valores justamente toma eso. Digamos, toma este concepto de que no solo tiene que ver con unas características, no solo tiene que ver con un comportamiento, no solo tiene que ver con una situación, sino que además cuáles son los valores que atraviesan ese comportamiento de liderazgo. Entonces, claro, le suman en el fondo otro factor, el factor valórico. Pero, como dices tú, uno perfectamente puede analizar desde las teorías del liderazgo el liderazgo que ejerce un narcotraficante, por ejemplo, en una población. Y a propósito de la gestión del conflicto, es importante saber, o sea, conocer y aplicar estas teorías para entender por qué es seguido ese líder, cuáles son sus estrategias de liderazgo que desarrolla con sus seguidores, cuáles son los principales aspectos que le generan lealtad o legitimidad a este líder, más allá Es de como, que perdón, no es un líder prosocial en lo absoluto, no, pero sí, sí, como eso es más fácil de identificar porque entendemos la mayoría de que los narcotraficantes son un problema para la sociedad. Lo digo la mayoría porque para claro, algunos no. bueno, sí, Pero en siempre nuestro hay, territorio, por ejemplo, la llegada de una empresa que quiera hacer extracción de minerales o lo que sea. Y ahí es más difícil identificar eso, ese liderazgo. Yo creo que claro. para eso necesitamos ciertas herramientas. Mm. Absolutamente, sí, sí, de todas Gracias. maneras. No, a ti, gracias por el comentario. Bueno, entonces, como les decía, vamos a revisar algunas teorías de liderazgo, imposible todas, imposible, porque como les digo, hay libros y libros y libros y libros de liderazgo. Lo que estoy tratando de hacer más bien es una selección de las principales teorías y aquellas que nos pueden hacer más sentido desde el lugar
en el que a ustedes les toca ejercer, porque finalmente tiene que ver con eso, ¿cierto? No teorías en el aire, sino que es del lugar. Pero también entender la evolución de las teorías. Por eso, el primer trabajo evaluado es construir una línea del tiempo. Entonces yo les voy a comentar, ¿cierto? Las teorías van a estar en el PPT, les compartí un artículo, un texto que habla de la evolución de las teorías a lo largo del tiempo, y la idea es que ustedes puedan hacer esa construcción, esa línea del tiempo, y se van a dar cuenta que es bien curioso, porque, por ejemplo, las primeras teorías hoy día están tomando mucha fuerza, complementando otras. Entonces, esta línea del tiempo no es tan, digamos, tan clara, así como que terminó este periodo y empezó este otro periodo, sino que, ¿cierto?, van de alguna manera emergiendo, pero sí me interesa que ubiquen los orígenes. Cierta teoría tiene un origen acá, ¿sí?, en el tiempo. Porque justamente vamos a ver que como todos los fenómenos humanos, ¿cierto?, las teorías también son reflejo de su tiempo, reflejo de su momento. Entonces vamos a ver que hay teorías de los rasgos, hay teorías del comportamiento, teorías situacionales y lo que se han denominado las teorías del siglo XXI, ya que un poco tiene que ver con las teorías, con el liderazgo transformacional, con el liderazgo transaccional y con lo que se ha denominado liderazgo por valores. Entonces, primero decir, como ya les contaba, que hay muchas ciencias que se han dedicado al estudio del liderazgo, la historia es una de ellas, y uno de los primeros referentes relativos al liderazgo tiene que ver con el pensador Confucio, ¿cierto? Pensador chino, filósofo chino, muy, muy, muy importante, ¿cierto? Quien tuvo un rol fundamental en la construcción de la moral china y particularmente en lo que fue, ¿no es cierto?, la consolidación del imperio. Ya él acompañó al emperador de la época, recorriendo gran parte de China. Ustedes saben que China es enorme, ¿cierto?, un tremendo territorio, tratando de persuadir, de educar a los señores feudales acerca de cómo liderar sus reinos de manera más eficaz. Pensemos que estamos hablando de un periodo, ¿cierto?, estamos hablando del 722 al 481 a.C., un periodo en el cual había un clima de desorden, ¿cierto?, de contiendas, de luchas internas muy fuertes, y por lo tanto empezar a pensar en la idea de liderazgo era algo absolutamente revolucionario. Cuando Confucio comenzó a plantear su moral, ¿cierto?, basada en el altruismo, la tolerancia, la armonía social y el cumplimiento del deber, que eran como los principios básicos de esta moral, Confucio lo que hacía era transmitir a los señores feudales que la única manera de poder calmar este clima de desorden y de descontento tenía que ver, ¿cierto?, con que estos señores feudales modificaran su forma de ver a sus seguidores, ¿ya? ¿Cuál es la forma de ver a sus seguidores? La autoridad, ¿no es cierto?, tiene el mando, y esa autoridad la ejerce el amo, en este caso el señor feudal, porque dispone de la vida y la muerte. O sea, su palabra es ley y por lo tanto él decide quién muere y quién vive dentro de su territorio. La supervisión se ejercía a través del terror, la fuerza y la muerte, y la consideración respecto al seguidor, que en este caso eran los esclavos, era que los seguidores o los esclavos producen poco, pero el coste es escaso. O sea, si me muere uno, hay cientos más, digamos, para poder reemplazarlo. Y en esa lógica, ¿cierto?, la idea del liderazgo es que unos habían nacido para mandar y otros para obedecer, y que básicamente la divinidad había puesto a, digamos, al señor feudal, al emperador, como las personas idóneas para ejercer ese liderazgo. Entonces, en ese contexto, en un contexto sumamente adverso, en términos de que lo que se legitimaba era el autoritarismo, ¿cierto?, la dominación, la violencia institucionalizada, entre comillas, Confucio aparece, ¿cierto?, como un filósofo, un educador que llama a los señores feudales a decir, no, ojo con eso, aquí esa no es la mejor forma de liderar, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, por así decirlo, los primeros orígenes de lo que implica el liderazgo. Luego, ¿cierto?, avanzando ya en la historia, tenemos las teorías de los rasgos, ¿cierto?, basadas en los rasgos. Estas teorías, que son un conjunto de teorías, se basan en el lema de que el líder nace, no se hace, ¿ya? Es decir, que el liderazgo sería algo innato, es decir, habrían algunas personas que detentan ciertas características, ciertas capacidades, ¿cierto?, que les hacen ser mejores líderes que otros, ¿ya? Que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con la capacidad de motivar, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con la orientación a los objetivos, que tienen que ver con la capacidad de persuadir, ¿cierto?, de influir sobre otros.
Entonces, una serie de características: inteligencia, intuición, previsión, persuasión. Y los autores que adscriben a estas teorías, que son de las más antiguas, digamos, más clásicas, era identificar los rasgos o aspectos de la personalidad y características físicas o intelectuales que distinguen a los líderes de los que no lo son. Y hay mucha investigación sobre eso. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que hacen a un líder? Lo interesante de eso, vamos a ver, es que más adelante, es que efectivamente hay investigación que habla de que existirían ciertas características, ¿cierto? De los líderes, cuando, por ejemplo, uno toma un grupo de líderes y lo estudia, y, por ejemplo, Gandhi y Hitler se parecen mucho, como en la forma de convencer a otros, en ofrecer una visión, ¿cierto? Unos valores a sus seguidores, pero los contextos son totalmente distintos y el horizonte éticamente es muy distinto. Entonces, finalmente, lo que se dice es que en las teorías de los rasgos es una teoría que no considera temas valóricos, porque lo que considera son las capacidades intrínsecas de los sujetos para ejercer el liderazgo, y ahí tendríamos, digamos, una limitación. Y por otra parte, ¿cierto?, es una teoría que ha llevado a poder identificar, por ejemplo, quiénes serían las personas más aptas para un cargo, pero no a garantizar que sea exitoso en el ejercicio de ese cargo. No sé si me explico. Una cosa es poder tener un perfil y decir, esta es la persona que necesitamos para este cargo, que tenga tales características. Pero esas características puestas en acción frente a un grupo, en un escenario, no necesariamente garantizan el éxito. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos autores que se pueden considerar como en esta línea, ¿cierto? Taylor, Taylor, ¿cierto? Dice Taylor que a mayor motivación, mayor rendimiento. Entonces, esta idea de un líder que motiva, ¿cierto? Que motiva y castiga. Si ustedes se fijan, a mí siempre me llama mucho la atención los conceptos de recompensa y castigo. Si uno piensa, por ejemplo, en la familia, ¿quiénes pueden recompensar y castigar en una familia? ¿Los hijos o los papás? Los papás progenitor. Exactamente. Los papás porque detentan una autoridad, ¿cierto? Y porque están en una jerarquía de superioridad. Entonces aquí, claro, hay una noción del líder como un líder jerárquico, ¿cierto? Un líder que está en un nivel de superioridad y que por lo tanto es capaz de recompensar o castigar. Luego tenemos otros autores, Mayo, Maslow, Stonding, que señalan, por ejemplo, la idea del hombre social, dice Mayo, que busca relaciones sociales dentro del trabajo. Entonces, un líder cuyas características, ¿no es cierto?, le permiten generar niveles de sociabilidad, y en ese sentido se va a plantear que este líder puede estar orientado a la producción, es decir, orientado a la tarea que hay que cumplir, o más bien orientado a la relación. Más adelante vamos a ver cómo esta idea de Mayo se va afinando en otros autores, ¿ya? Hasta llegar al modelo, a lo que se llama el modelo de Blanche, ¿cierto? El modelo comportamental de Blanche. Luego tenemos a Maslow, dice que el líder debe conocer las necesidades individuales físicas de seguridad, ego, realización para motivar a sus empleados, ¿cierto? Estamos hablando de un líder, ¿cierto?, capaz de poder leer cuáles son esas necesidades de sus seguidores, necesidades de todo tipo. Y los rasgos, ¿cierto?, más asociados los desarrolla este otro autor y habla de la inteligencia, juicio, facilidad de palabra, personalidad, adaptabilidad, viveza, capacidad de sociabilidad y cooperación. Serían entonces algunos de los rasgos que están como asociados a este liderazgo, ¿cierto?, a este sujeto, a esta persona que ejerce como líder. Vamos a ver más adelante que la teoría de los rasgos es una teoría bastante sexista, ¿ya? Porque es una teoría que asume que la mayoría de los rasgos de un líder están vinculados a características culturalmente masculinas. Y eso lo vamos a ver en la última clase, la perspectiva de género en el liderazgo, cómo eso ha impactado justamente en la forma en que se entiende el liderazgo, ¿ya? En la visión del liderazgo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso todavía porque falta mucho. Bien, otro grupo de teorías son las teorías del comportamiento, y aquí ya no está centrado exclusivamente en las características del líder, ¿cierto?, sino más bien en cómo se comporta el líder, ¿ya?, en los comportamientos que el líder tendría. Entonces, fijan, ya salimos de la cosa intrínseca del sujeto para hablar de cómo se expresan. O sea, esas características ahora expresadas, ¿cierto?, puestas en práctica.
Y las teorías del comportamiento sostienen que la mejor forma de clasificar a los líderes es por medio de las cualidades o estilos personales, pero particularmente los patrones de comportamiento. Entonces, aquí encontramos, ¿cierto?, que los líderes van a tener dos comportamientos, como ya decíamos un poco, aquí vamos evolucionando un poco más, ¿cierto? Este líder que podríamos decir como más estructurado, su comportamiento tendería más a la tarea, ¿cierto? A preocuparse por la tarea. Por otro lado, un líder más centrado en las relaciones, en los vínculos, tendría una tendencia, ¿no es cierto?, a preocuparse más bien del equipo, de las necesidades del equipo. Entonces, dos dimensiones del comportamiento del líder serían una dimensión de consideración, que hablaría del grado de sensibilidad del líder respecto del equipo, y la otra dimensión es la estructura inicial, que tiene que ver con la tarea, ¿sí? Es decir, la complejidad de la tarea hace que el grado de responsabilidad de los subordinados sea mayor o menor. Si la tarea es más compleja, implica más responsabilidad de los subordinados. Si la tarea es menos compleja, implica menos responsabilidad de los subordinados. Y el grupo de Ohio, que es un grupo, ¿cierto?, que ha trabajado bastante el tema de liderazgo, ofrece 4 tipos diferentes de liderazgo. Dice, el líder que tiene una alta, un alto sentido de consideración y una alta preocupación por la estructura, es decir, por la tarea, va a ser un líder, ¿no es cierto?, centrado en las relaciones humanas. Acá, un líder que está escasamente preocupado de las relaciones interpersonales de su equipo, y tampoco está preocupado de la estructura inicial, porque es un equipo que maneja, conoce la tarea y es capaz de hacerse cargo, autónomamente va a ser un líder laissez-faire. Si seguimos acá, un líder que tiene una alta preocupación por las relaciones del grupo y al mismo tiempo una alta preocupación y está altamente centrado en la ejecución de la tarea, porque se trata de una tarea compleja que requiere de su compromiso, va a tender a ser un líder más bien democrático, ¿sí? Su comportamiento tendería a ser más bien democrático. Y si tenemos un líder que tiene una baja preocupación por las relaciones interpersonales, pero alta preocupación por la tarea, porque la tarea es compleja, tendría a ser un líder más autocrático, o conocido también como autoritario, ¿ya? Es decir, poca preocupación por las relaciones interpersonales, pero alta preocupación porque se consiga la tarea y las metas establecidas. Bien, entonces, vamos avanzando. Si se fijan, cada grupo de teoría está concatenada con la siguiente. Después tenemos las teorías contingentes o situacionales. Las teorías contingentes o situacionales dirían que, bueno, estamos hablando aquí arriba estamos hablando del líder. El líder tiene mucha consideración por el grupo humano, baja consideración por la tarea, o alta consideración por la tarea, y alta consideración por el grupo humano, pero siempre está pensando en el líder. Aquí está pensando en las situaciones. ¿Ya? Y aquí aparecen otros autores que se toman, por supuesto, siempre el conocimiento se toma de lo anterior, ¿cierto? No se construye en el vacío. Entonces se toman de las propuestas anteriores y dicen, tenemos las teorías contingentes o situacionales, y acá se habla de la teoría X y la teoría Y. Entonces se dice que en la teoría X el estilo sugerido sería el autoritario o autocrático, porque en la teoría X las personas, los seguidores o los subordinados, son por naturaleza perezosas e irresponsables y por lo tanto necesitan un control. Esta es la visión que tiene, ¿no es cierto?, el líder respecto de la situación en la que le toca liderar. ¿Cuál es la situación? Le toca liderar personas que son perezosas, irresponsables o tienen un bajo manejo de la tarea y por lo tanto necesitan control. En la teoría Y, ¿cierto?, se parte de la creencia de que los seguidores son creativos, imaginativos, les gusta asumir responsabilidad, por lo tanto, lo más adecuado es desarrollar un estilo democrático o participativo. Entonces, este grupo de teoría ya nos lleva a mirar a los seguidores, mirar a quiénes estamos a quiénes estamos liderando. Y dentro de este liderazgo situacional, este autor Lewin relaciona el estilo de liderazgo con el tipo de personas a los que hay que liderar, ya lo dijimos, ¿cierto? Y el estilo de dirección, por lo tanto, tiene que ver con el grado de madurez del grupo. En esta misma lógica del liderazgo situacional, Peter Drucker, ¿cierto?, que es uno de los autores más citados, sobre todo en las ciencias empresariales relativas al liderazgo. Peter Drucker fue
periodista, profesor de administración pública, de ciencia política, hizo una investigación en la General Motors en aquel entonces, justamente, y criticó con mucha fuerza al gerente de la General Motors por su autoritarismo. Él tiene muchos escritos sobre el tema del liderazgo situacional, y lo que él dice es que luego de la posguerra surge un nuevo tipo de profesión, de profesional. Él habla del gerente, del ejecutivo, y dice que hay un nuevo tipo de corporación, ¿cierto? Una corporación donde no hay un jefe y puros seguidores, sino que es una corporación que tiene una estructura mucho más compleja, ¿sí? Es decir, que implica que hay varios líderes, varios grupos de seguidores, y que por lo tanto no hay una cosa homogénea, no es que todos los seguidores tengan la misma característica, ¿cierto? Entonces, este autor invita como a mirar con mayor detención la complejidad del fenómeno del liderazgo. Peter Drucker es partidario del líder descentralizado, ¿cierto? Dar mayor autonomía a los trabajadores, y aparecen conceptos como la cultura de empresa, el aprendizaje organizacional, el outsourcing, la sociedad del conocimiento. Es de los primeros autores que comienza a poner en el tapete estos conceptos como conceptos fundamentales para entender el liderazgo. Y el liderazgo situacional, ¿cierto? Como ya lo decía, habla de la dirección del personal, de la formación humana, de la gestión del cambio en las relaciones humanas, la idea del ambiente laboral, ¿cierto? Que hoy día se trabaja mucho lo que tiene que ver con la satisfacción laboral respecto del clima organizacional. Son conceptos que emergen bastante, digamos, en esta última ola, por decirlo, este último conjunto de autores vinculados a las teorías situacionales. Bien. Luego, ya como para ir en la última etapa de la emergencia de teoría, están las teorías de liderazgo a fines del siglo XX. Está el liderazgo transaccional. Yo les subí unos videos, uno sobre el liderazgo transaccional y uno sobre el liderazgo transformacional, unos videos de YouTube, y que espero que los vean porque me gustaron mucho, creo que reflejan muy bien, de manera muy dinámica, las diferencias entre uno y otro. ¿Ya? El liderazgo transaccional, yo aquí lo puse de manera muy resumida, se basa en lo que deben hacer los empleados para alcanzar los objetivos. ¿Ya? Es un liderazgo que está centrado en la meta, los objetivos, en las tareas. La filosofía básica, ¿no es cierto?, está basada en un intercambio de relaciones entre el líder y los subordinados. ¿Ya? Es decir, el líder y los subordinados se relacionan mutuamente, intercambian relaciones. Y aquí el líder transaccional afecta la motivación de los seguidores a través del intercambio de premios y el establecimiento de una atmósfera en la cual hay una percepción de uniones más cercanas entre esfuerzo y resultados esperados. ¿Cuál es la base del liderazgo transaccional? La idea de que el líder, ¿cierto?, me va a premiar si lo hago bien y me va a castigar si lo hago mal. ¿Ya? Pero está la certeza de que si lo hago bien voy a ser premiado, ¿sí? Es decir, no importa, al líder transaccional no le preocupa mucho si le cae bien o no el subordinado, si tiene afinidad o no con el subordinado, o lo que haga el subordinado en su tiempo libre, ¿sí? Lo que le importa es que el subordinado, ¿cierto?, o el seguidor cumpla con las tareas que se le han encomendado, y va a premiar, ¿no es cierto?, o va a sancionar dependiendo del cumplimiento o no. ¿Se fijan? Es un tipo de liderazgo jerárquico, vertical, ¿cierto?, muy centrado digamos, en la idea del reconocimiento o de la sanción. Y por lo tanto aquí, ¿no es cierto?, el líder efectivo tiene que ser capaz de detectar la necesidad y expectativas de su subordinado y responder en consecuencia. Entonces va a decir, bueno, el subordinado cuyo mejor premio es el dinero, pero van a haber otros que van a querer más tiempo libre, otros van a querer más flexibilidad. Entonces ser capaz de identificar cómo puedo recompensar, ¿no es cierto?, de la mejor manera al subordinado, de modo a obtener su mejor rendimiento. ¿Ya? Entonces hay una cosa ahí bastante instrumental. Y el liderazgo transformacional, ¿cierto?, tiene un horizonte absolutamente distinto, impulsa la realización personal, ¿cierto? Se trata de un tipo de liderazgo basado en la inspiración, ¿cierto?, donde se espera que él o la líder sea capaz de impulsar a sus colaboradores a conseguir metas más elevadas, incluso. ¿Sí? El líder transformador es un apasionado del cambio, del horizonte, de la visión, ¿cierto? Está muy asociado a esta idea de las aspiraciones, los ideales, las motivaciones, los valores de sus subordinados. ¿Cuál es el sentido de la organización? ¿Por qué estamos aquí? No solo por un trabajo, esto más que un trabajo, ¿cierto? Es un estilo de vida, que hay una misión que queremos cumplir, ¿cierto? Es un tipo de liderazgo mucho más sustantivo, mucho menos
instrumental que cómo se entiende el liderazgo transaccional. Ahora, no se trata de que uno sea mejor que otro, sino que se trata de que hay equipos o personas que funcionan mucho más de manera instrumental, ¿cierto? Y otros que funcionan mucho más de manera sustantiva. Hay personas que valoran más que me suban el sueldo, ¿cierto? O que me den un día libre, y hay personas que valoran que les digan y les refuercen positivamente, le digan, oye, qué bueno tu trabajo, te felicito, qué bien lo has hecho. ¿Ya? Entonces, un poco, no es como poner a uno por sobre otro, sino más bien entender cuál es la propuesta que descansa en cada uno de ellos. Y bueno, luego está el liderazgo por valores, como ya les mencionaba, y parte de la premisa, ¿no es cierto?, que la toma de decisiones no es conducida siempre por consideraciones racionales, sino que influye en aspectos actitudinales y comportamentales, habla de la gestión de las personas. Entonces, cuando hablamos de las consideraciones racionales, se refiere no solo a las metas, a las tareas que hay que cumplir, sino también a qué pasa con los valores que hay detrás, ¿cierto? ¿Cuáles son, en el fondo, las actitudes respecto de la tarea? Es una tarea que se vive como importante, como relevante, como un aporte. Lo que yo hago aporta realmente, o lo que yo hago lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? No tiene mayor impacto. Entonces tiene que ver con esa idea. Y el liderazgo por valores asume esta idea de que existen trabajadores del conocimiento. Es decir, que hoy en día ya no se trata del trabajo en cadena, ¿cierto? Como en la era industrial, en donde las personas, como en Charles Chaplin, ¿cierto? Donde uno martillaba y el otro encajaba y el otro ensamblaba. No, hoy estamos hablando de que los trabajadores son portadores de conocimiento, ¿sí? Estamos hablando de que son profesionales, técnicos, personas que tienen un cierto conocimiento, lo que les da cierta libertad para moverse, algunos más, otros menos, por supuesto. Que los trabajadores son profesionales, son especialistas en el campo y que muchas veces saben más que sus jefes. Entonces, el liderazgo por valores entiende que el líder no siempre es el que más sabe, ¿sí? O el que mejor conocimiento tiene, sino que entiende que dentro de los equipos a liderar hay personas que tienen más conocimiento. Y que por lo tanto el compromiso con la organización, ¿no es cierto?, tiene que ver con que la tarea sea interesante y suponga un reto. Estos son los trabajadores del conocimiento, son seguidores a los cuales no se puede liderar, ¿no es cierto?, como lo hacían los señores feudales de la China. Son seguidores que tienen un capital humano, que tienen un conocimiento, unas habilidades adquiridas y que por lo tanto se van a comprometer en la medida que la tarea sea interesante, en la medida en que les rete, ¿cierto? Y bueno, algunos fundamentos del liderazgo por valores son la cultura organizativa, es decir, ¿cuál es la cultura organizativa? Conocer esa cultura, la integración del equipo, cómo se integra ese equipo, ¿cierto? Y por lo tanto la idea del conflicto aparece también aquí, la confianza mutua, la capacidad de adaptación, el enriquecimiento de las tareas, esto de que no sean tareas monótonas, ¿cierto?, repetitivas, la polivalencia, esto de sentir que yo puedo, ¿no es cierto?, desempeñarme y desarrollarme en distintas áreas, la flexibilidad, la motivación, el desarrollo de las personas, la iniciativa y la creatividad. Son principios del liderazgo por valores. Entonces, el liderazgo por valores busca proporcionar una visión, ¿cierto? Es distinto a la planificación a corto plazo. Una visión, un horizonte, implica involucrar, comunicar la visión y comprometer a los sujetos, a las personas con esa visión y motivar, proporcionar energía para superar los obstáculos, empujar en la dirección correcta, apoyar los esfuerzos. Son esencialmente, en el liderazgo por valores, los líderes son motivadores, ¿cierto? Tienen iniciativa, motivación, adaptabilidad, influencia, capacidad de liderar a los equipos, conciencia política, empatía, aquí está el concepto que ustedes pusieron, confianza en uno mismo, en una misma, capacidad de alentar el desarrollo de los otros. Y como yo les decía, hay muchos estudios que hablan de las diferencias entre el líder y el administrador o el gerente, el management. Entonces, por ejemplo, dice que el gerente o el administrador crea orden y coherencia, ayuda a las organizaciones a mantenerse dentro de unos presupuestos. El liderazgo es diferente. Su función principal no es crear coherencia ni orden, sino movimiento, ¿sí? Permitir el desarrollo de la organización, generar cambios, adaptación. Ya lo dijimos, proporciona una visión, involucra, motiva. Los líderes generan cambios basados en valores, ideales e intercambios emocionales. Los gerentes están guiados por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los objetivos, y siguen criterios racionales.
Los líderes se preocupan por las necesidades de cada persona del equipo y los hacen partícipes de sus decisiones. Los gerentes o el administrador, ¿cierto?, de la alta administración, se ocupa de definir cómo llevar a cabo las tareas e instruir a las personas para la consecución de estas. Los líderes valoran la flexibilidad, la innovación, la adaptación. Los gerentes o administradores valoran la estabilidad, el orden y la eficiencia. Bien, disculpen que haya estado tan acelerada, pero como los tiempos son cortos y no quería quedar con nada pendiente de la PPT, entonces me apuré, pero la sacamos. Entonces, aquí quería llegar a que los estudios sobre liderazgo diferencian entre el administrador, el buen administrador, el buen gerente o el management y el líder. Pero si ustedes recuerdan la primera parte de la presentación sobre el liderazgo en la función pública no se hace esa distinción, sino que se articulan las características del líder con las características de un buen administrador. Entonces, aquí quiero llegar a que parece ser que en la alta administración pública o en la administración pública hay un tremendo desafío y unas tremendas expectativas respecto del liderazgo, porque en algunas otras organizaciones hay un líder, o sea, pues el director ejecutivo de la corporación, que es el que motiva, va a las reuniones, se junta con la gente, les habla de la misión, ya, y es una persona muy empática. Estoy pensando, no sé, en Benito Baranda, por ejemplo, ¿cierto? Hogar de Cristo, alguien que, ¿no es cierto?, que es una figura movilizadora, pero después hay un ejecutivo, un alto ejecutivo, y el alto ejecutivo es el que pone las reglas, ¿no es cierto?, el que arma el plan operativo, el que revisa la consecución de los planes de mejoramiento, los indicadores, los objetivos. Pero pareciera ser que la tendencia en la alta administración pública es un liderazgo que además articula la administración estratégica. Entonces, bueno, es algo de lo que podemos conversar después con más detención, a propósito de otras investigaciones que distinguen el liderazgo en organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro, pero que da, digamos, para un profundo análisis. Bueno, ya voy a dejar de hablar un ratito para que la palabra a ustedes, para que hagan sus comentarios, preguntas, si quedó más o menos claro, y eso. Muchas gracias, Lili. Entonces invitamos a los participantes a que puedan prender sus micrófonos y puedan hacer comentarios respecto a esta actividad. Buenos días, soy Richard por acá. De verdad que bastante claro. A mí me ha tocado trabajar en dos áreas diferentes, que fue la empresa privada por muchos años y ahora la administración pública. Entonces hay que mezclar las diferentes, digamos, sistemas de liderazgo en las dos áreas. Porque si bien es cierto, la administración privada, uno debe de cumplir metas y logros, pero también uno debe de trabajar con la gente. Uno debe de ganarse también la voluntad de la gente. Y uno debe estar siempre pendiente de las necesidades de la gente. Y en la administración pública igual, entonces es como también una mezcla. Y en ambas partes también uno debe de acotar los recursos. O sea, los recursos son muy acotados en todos lados. Siempre falta la plata, hasta en la casa, pues siempre uno le falta. Uno quiere más y no están todos los recursos, entonces uno tiene que maximizar al máximo los recursos que uno tiene. Entonces, pero bien interesante la presentación de la PPT, me gustó muchísimo. Ese sería como mi comentario. Muchas gracias, Richard. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario. Roberto, por acá. Roberto. Me quedó dando vueltas cuando hablábamos de la característica del liderazgo, cuando hablábamos de la gestión del conflicto, y salió al tiro el tema del conflicto, el estallido social, el mismo concepto del conflicto mapuche. Yo soy mediador, igual. Entonces, cuando hablamos de conflicto, y cuando hablamos por primera vez del conflicto, siempre la connotación siempre es negativa. Chuta, el conflicto, pero el conflicto a veces no tiene esa connotación negativa, sino que también el conflicto ayuda
para visibilizar algún problema o una carencia que no se ve a simple vista a través del diálogo, a través de la conversación. El conflicto ayuda, como bien dije, a visibilizar algo, pero también el líder tiene que ser capaz de cómo administrar este conflicto de tal forma, como bien dice, que de la gestión del conflicto, de cómo transformar el conflicto entregando buenas herramientas y transformando la connotación negativa a un conflicto positivo. Sobre todo, yo trabajo en la dirección del trabajo como mediador, los conflictos, las negociaciones colectivas, y ahí vemos el tema de cómo hablamos de controversias, cuando hablamos de negociación, en la negociación se dan las dos posiciones, con intereses distintos, pero logramos y buscamos lo mejor para ambas partes, y sobre todo cuando hablamos de conflicto en temas laborales como una huelga, a veces la huelga ayuda a que la misma negociación colectiva retome su curso para buscar un buen contrato colectivo. Así es, sí, comparto absolutamente, Roberto. Creo que hay que formarse en mediación. Yo creo que es muy importante que las personas que ejercen liderazgo tengan formación en mediación, justamente a propósito de lo que tú señalabas. O sea, la gestión del conflicto es fundamental, y cómo esa gestión del conflicto se realiza en torno a enriquecer los procesos, a generar cambios, y no necesariamente a, digamos, meter la cabeza como el avestruz, ¿cierto?, debajo de la arena, porque me molesta, porque me complica. Entonces, claro, diferenciar entre intereses y necesidades, por ejemplo, es una cuestión fundamental. Y también reconocer que muchas veces lo que aparece como conflicto esconde detrás, ¿cierto?, sensaciones de injusticia, de incertidumbre, en fin. Me parece súper necesario lo que plantea. Y el conflicto siempre está. Lo que absolutamente. pasa es que hay ciertos niveles del conflicto. Exactamente. Ya el hecho de tener una opinión distinta al otro ya es un conflicto de acuerdo a la teoría del conflicto. Exactamente. Absolutamente. Gracias, Roberto. Diego dice aquí. No, no es Diego, es Catalina. Es que Catalina. estoy usando la cuenta de Diego, sí. Cata, Perdón. No te preocupes. Catalina Carmona por acá. Catalina. Mire, sabe que yo, a medida que iba escuchando la presentación, iba tomando mucha atención a cómo se gestan estos líderes, ¿cierto?, como innatos y los que ya están establecidos. Hice un poco de relación con lo que pasó a través de los procesos sociales del 2019 hasta lo que vivimos ahora con las elecciones municipales, ¿ya? Y también de la elección de los constituyentes. ¿Por qué me hace ruido? ¿Por qué? Porque a través de, como mencionaba, el estallido social y la participación comunitaria y territorial que se formó a través de este proceso, ya sea en elaboración de ollas comunes, en protestas, en la creación de grupos, ya sea medioambientales de protección animal, de protección del medio ambiente, y de cómo estos líderes que salen de manera innata, ¿cierto?, a través del estallido social o a través de estos procesos sociales que nosotros vivimos, quieren participar de este proceso de líder político en este caso. Entonces, todos estos líderes que vimos que salieron del estallido o de las comunidades, de la formación territorial y de la participación, tomaron y se dieron cuenta de que podían sí también participar siendo un líder político. Se metieron, ¿cierto?, a las elecciones como concejales, como alcaldes, y tenemos ahora mujeres alcaldesas, tenemos concejales que son de las bases sociales y que también tienen que ahora poder transmitir, ¿cierto?, su liderazgo innato a través del conocimiento del territorio, el conocimiento de las necesidades de las personas, como nosotros también lo vamos a plasmar ahora en el liderazgo político, en los procesos políticos, los procesos democráticos, en cómo nosotros entregamos ahora a través de las necesidades que nosotros veníamos conociendo de base, cómo lo plasmamos a la comunidad y cómo lo hacemos saber a través de una visión corporativa, a través de una visión municipal. Entonces creo que también es súper importante el conocer y el devenir de un liderazgo de base territorial, comunitario, social, a lo que nosotros podemos también transformar y plasmar, ¿cierto?, en este liderazgo político.
Ese es mi... Gracias, Cata. Sí, tremendo desafío. Absolutamente. Lili, Paulo y alguien más tenía la mano levantada que la acaba de bajar. Gracias, Fer. Hola, Paulo. Sí, 3 cosas. Como hay que Dale nomás. hacer más breve. Ya, lo primero, yo creo que lo nuevo de toda esta cosa del liderazgo es que se acabó ese doble rol que había antes, que era lo público y lo privado. Ok. Yo creo que ahí hay algo nuevo que estudiar, es un hecho que vino para quedarse, que va a ser más visible, y yo creo que ahí hay algo nuevo que darle una vuelta a los nuevos estudios, que todavía no hay nada tan claro. Depende del contexto, me imagino que no es lo mismo en Chile que en Estados Unidos, en Europa, lo público y lo privado. Entonces, me parece que ahí hay que meterle el diente a cierto análisis de lo público y lo privado. No puede ser un tremendo líder público si al interior, en lo privado, tenía el despelote. Hoy día se sabe. Claro. Antes no. Así Hoy es, día sí. sabemos que nuestros grandes líderes... Hay otro escenario hoy día, sí. Si analizamos la vida para atrás que tenían, uy. Tal cual. Sí. Entonces yo creo que hoy día hay un desafío más grande, nuevo, y un análisis nuevo que hacer, que en torno a lo público, privado del líder, y de los seguidores, por supuesto, porque puede ser un gran líder, un tremendo equipo, y un seguidor, lo estoy diciendo seguidor, por favor, entre comillas, para facilitar la conversa. Y tenía un seguidor que se manda una champonada de aquellas y puede caer hasta el líder. Así es. Y se ve manchado el líder. Y así te lo hacen ver también en redes sociales y lo demás. Yo creo que ahí hay una vuelta que darle. En torno a ser líder y gerente en lo público, yo creo que cada vez también es más. Tenemos una Contraloría que es amo y señor y no te deja hacer y... Ahí tenemos nuestras conversaciones lindas con ellos y yo creo que ahí hay un tema. Hoy día no puede ser un líder público desde las instituciones en las cuales nosotros estamos sin tener claro cómo se gerencia, o sea, sin tenerle miedo a la palabra gerencia. Las licitaciones, las platas, las firmas que correspondan y todo eso, si no se va todo el carajo y se resuelve súper rápido. Y lo último, con respecto a los movimientos sociales y todo eso, me parece que la dificultad que tenemos hoy día son 2. Una es el movimiento social, que es en torno a un tema. No más represas en tal lado. Puta, fácil, todos estamos detrás. Pero cuando le agregamos el siguiente movimiento, no al aborto, ya ahí quedó el despelote. Y si le agregamos matrimonio igualitario, ya te empieza a quedar la crujera. Y si después le agregamos ciertos otros conceptos, se transforma en un movimiento, ya no en un movimiento social, se transforma en política. Y la política abarca todo el interés de la vida humana. Por lo tanto, el desafío hoy día, después de las votaciones, es cómo esos movimientos se transforman en movimientos políticos. Y yo creo que ahí va a quedar la crujera cuando empiecen a opinar distinto y empiece a quedar el descalabro para abajo. Y como decía un profe de cálculo en la universidad, la izquierda tenemos una habilidad matemática, una propiedad matemática. Siempre podemos dividir por 2. Sí, absolutamente. Ya, entonces, me parece que ahí como desafío está que, por ejemplo, en estas elecciones, a diferencia de otras, fueron muchas elecciones donde salió gente por arrastre. No estoy diciendo que sea malo, por favor. Estoy diciendo que aquella persona que salió por arrastre no es automáticamente un líder. Absolutamente, sí. Porque hay gente, hombres o mujeres, da lo mismo. Voy al tema de salir por arrastre, por lo que haya ocurrido, hay gente que quedó afuera con miles y miles de votos y entraron otras con un par de cientos de votos. Eso no te hace líder automáticamente. Entonces, si van a creer que son líderes porque quedaron elegidos, hay algo que analizar. Ya ocurre, viene pasando hace tiempo con algunos diputados que salieron así, con algunos senadores, después pesan menos que un paquete de palomitas, quieren levantar banderitas y no los pesca nadie, y van quedando en el camino. Entonces yo, 3 intervenciones, pero creo que tienen que ver con la modernidad, lo que está pasando hoy. Absolutamente. No, súper importante lo que planteas, Paulo. Sí, yo creo que, bueno, no sé si este diplomado podrá responder a todas estas inquietudes. Lo veo difícil, pero creo que un poco es el sentido, ¿cierto? De efectivamente cómo reflexionamos acerca de estos procesos, porque, como decía, somos una democracia bastante joven y accidentada, y en ese sentido tenemos mucho que aprender, justamente, de cómo se gestionan estas cuestiones, porque estamos hablando, los conflictos son súper complejos, porque estamos hablando de posiciones diferentes y opuestas, incluso dentro de un mismo territorio. Un grupo que busca, ¿no es cierto?, tiene unos valores, adhiere a ciertos principios y busca unas metas que son totalmente contradictorias con las del otro grupo. Entonces, no es una cuestión de fácil resolución. Y en ese sentido, claro, desafía enormemente a quienes están en la administración pública y a quienes están llamados a ejercer ese liderazgo en esos espacios. Así que
Me parece que sí, sumamente necesaria la reflexión y la seguiremos, ¿no es cierto?, profundizando a lo largo del diplomado, sin duda. Muchas gracias, Lili y Paulo. Álvaro levantó la mano también. Estás con tu micro apagado. Ahí está. Sí. Hola. Hola, Álvaro. Te escuchamos, Álvaro. Que han aportado en esta reflexión. Yo lo que quería plantear, que igual, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que tener nosotros los funcionarios públicos que hay que resolver en los liderazgos, principalmente cuando el liderazgo lo asume? Nosotros trabajamos más un liderazgo que es entregado por la ciudadanía, que en este caso son los alcaldes. Hay liderazgos, como decían otros, que son los concejales, y muchas veces el liderazgo que se genera a través de una carrera funcionaria, de la experiencia, de la confianza, muchas veces se ve como amenaza dentro de estos territorios, de estas instituciones públicas que son principalmente las municipalidades. Yo creo que muchas veces los liderazgos en instituciones públicas no explotan en su 100% porque se ven frustrados por decir cortafuegos que pone la política partidista. Ajá. Y que eso es uno de los desafíos que no sé que tendría que ahora mejorar en estos últimos, en esta nueva mirada de un Chile que se quiere, donde se entienda la carrera funcionaria como algo de acuerdo a sus competencias y no a las confianzas que generan ciertos grupos políticos. Eso es mi aporte. Ok. Gracias, Álvaro. Interesante reflexión. Sí, la probidad ahí juega una labor fundamental. Fer, ¿tú que estás ahí? Estás con tu micrófono apagado, Fernando. Abel. Muchas gracias, Álvaro. Abel también levantó su mano. Sí, solo que quería comentar que es interesante también pensar en el liderazgo y también cómo se distribuye el poder en los grupos o en las instituciones. Yo creo que ahí a veces uno tiende a formar una confusión. Solamente eso. Sí, absolutamente de acuerdo. Vamos a analizar un poco más la idea del poder más adelante. Pero sí, es un tema, totalmente. Muchas gracias, Abel. Paulo también levantó la mano. Sigue con la mano levantado Álvaro y Abel, pero bueno, creo que ya... Sí, para comentar lo que dijo Álvaro, me parece que ahí hay un tema. Los municipios son administrados por el poder que te entrega la ciudadanía, por lo tanto son miradas políticas. Y la carrera funcionaria va a veces en contra de instaurar una política en un territorio, porque el funcionario público no somos neutros, tenemos nuestro corazoncito y estuvimos en la campaña o no estuvimos en la campaña, como sea, pero eso hay que verlo y ponerlo arriba de la mesa en la discusión. No estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo, estoy solo poniendo arriba de la mesa una constatación. Ok. Gracias, Paulo. Estaba mirando algunos comentarios aquí en el chat. Dice, Jaime dice, considero que un líder deberá entender el contexto para actuar, no existiendo uno mejor que otro, sino más bien teniendo la capacidad de dirigir, motivar y manejar grupos y personas valiéndose de ese espacio. La idea de contexto, Jaime. Ok. Sí, absolutamente. Vamos a revisar, bueno, ya me quiero adelantar, pero ya al cierre de este módulo vamos a revisar los 3 factores a considerar en el liderazgo. Y uno de ellos tiene que ver con el contexto. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales del contexto? Otro tiene que ver con los seguidores, por así decirlo, y también con el líder. Y hay como una especie de triangulación ahí que es bien interesante y que desde la teoría se propone este triángulo, cómo se puede mirar, justamente para comprender mejor los procesos de liderazgo. Gracias, Lili. Gonzalo Opaso, desde Freirina. ¡Oh, qué lejos! Mano. Gonzalo. Ahí sí. Sí, hola. Gonzalo de Freirina. Solamente comentar que
El gran desafío que hoy día tenemos tiene que ver con la participación. Todo lo que han planteado los compañeros, concuerdo con muchas opiniones, pero hoy día estamos en un momento de transformación plena de la democracia en nuestro país, de la institucionalidad y de también la forma de hacer política. Por eso creo que la importancia de este diplomado, una de las motivaciones por la cual ingreso. Acá en Freirina, es bien particular la situación. Es bien conocido lo que ocurrió el 2012, en donde el empoderamiento comunitario logró, a punta de todos los mecanismos posibles y legítimos, ¿cierto?, expulsar a una empresa. Y eso es una experiencia única a nivel mundial, como una comunidad de 7.000 habitantes. Bueno, esa experiencia permitió que el surgimiento de diversos líderes, que prácticamente 10 años después de esa experiencia, mantienen sus liderazgos en sus territorios, a través de las juntas de vecinos, a través de distintas organizaciones. Esa lucha permitió también que se posicionaran también líderes políticos, líderes políticos que han hecho bien y mal, porque también entran en esa dinámica y lógica de poder en donde van respondiendo con la validación que le dio el voto, van respondiendo a los intereses que ellos creen, porque claro, ya no existe hasta el día, y ojalá que se instaure el sistema de cabildo en donde los políticos tengan que bajar, ¿cierto?, la información para que en esos cabildos se tomen las decisiones que él va a llevar después, ¿cierto?, a donde se tiene que tomar la decisión final. Pero hoy día, 10 años después, creo importante que el devenir de toda esta experiencia logren en los territorios establecer mecanismos de participación efectivos. Y por ahí va el desafío que hoy día tienen todas estas personas electas, en donde sea transparente, ¿cierto?, toda la información que se entregue, sea transparente el ingreso de recursos, sea representativo del sentir de la mayoría, y esa posibilidad es tan compleja, porque la teoría es súper lindo, y desde la emoción y desde el romanticismo es ideal, va a hacer que los conflictos se mantengan, pero nos va a permitir que de aquí a 10 años más podamos estar gozando quizás de una democracia que realmente como nosotros la queremos, pero un desafío tremendo. A nosotros Freirina nos ha costado cuánto, más de 10 años, porque hay procesos anteriores, y todavía no lo logramos, siendo que muchas veces se nos nombra como referente, y a mí me da mucha vergüenza que así sea, porque uno internamente sabe cómo son las cosas. Claro. Hacia afuera no, y nos llaman y nos piden, y todo, pero no, lamentablemente no todo es tan lindo como se creyera, pero creo que la posición va por el lado de la participación efectiva, y que desde ahí el empoderamiento sea mayor, cada vez más grande, y cada vez incorpore a las diversidades que existen en los territorios. Excelente, Gonzalo, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, Lili, para poner en contexto, Gonzalo vive en Freirina, en la zona norte del país, y no sé si ustedes bien recuerdan, pero este territorio estuvo en boga porque se autorizó en aquel momento la planta procesadora de cerdo más grande de Latinoamérica. Claro, con una Sí. proyección de cerca de 70.000 hectáreas. Entonces hubo un proceso ahí también muy importante de movilización social. Y bueno, Gonzalo a lo largo del tiempo nos va a ir comentando más cosas, pero efectivamente ahí tenemos un claro ejemplo de los liderazgos, de los procesos de transformación, de este choque de lo político con los ciudadanos, etc. Entonces ahí tenemos mucho que mirar. Es un caso en sí mismo para analizar. Sí, tenemos 2 comentarios también, 2 manitos levantadas, Ana Wenchulaf, y luego damos la palabra a Cristian Cartes. ¿Mauri Mercury no había levantado la mano? ¿No? Parece que la bajó. Ya, perfecto. Ya, ¿Ana? ¿voy yo? ¿Sí? Sí, Ana. Ana Isabel. Hola. Hola. Sí, hola. Mira, en relación también, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba el colega de Freirina, yo creo que hoy día esta ausencia de líderes, en base a una idealización que se está generando, que me preocupa demasiado, porque todos esperan tanto de los líderes, que sea aquí, que sea allá, que tenga estas características,
y que en el fondo sea como una persona magnífica que venga de otro planeta, poco menos a solucionarnos todos los problemas. Y en este contexto de idealización, obviamente, no vamos a llegar nunca a un buen puerto. Los líderes tradicionales que pertenecen a partidos políticos y que lamentablemente ahora todos están de alguna manera tratando de prescindir de su partido, mostrándole a todo el mundo que son independientes, porque esa es como la moda en el fondo, porque ha resultado así un buen negocio. Soy independiente y todos me votaron y gané. Entonces ahora que soy independiente y todos me votaron, soy un líder, pero en la práctica igual no pueden prescindir de su esencia. Entonces tenemos esa situación que de alguna manera a mí me preocupa mucho porque son tantas las expectativas que hay respecto del qué hacer ahora mismo en relación a los constituyentes y a lo que esperamos. Hay tanta también expectativa. Lamentablemente es una cuestión que todos queremos que nuestros intereses estén plasmados en este importante documento, pero ¿cómo eso va a ser real? Mucha gente va a quedar en el camino con mucha frustración al respecto de estos sueños que esperamos que se plasmen ahí, y realmente se irán a concretar cuando todavía hay juegos de poder al interior de los partidos que siguen pesando y que sin duda van a ponerle la pata encima, aunque no queramos, porque también hay mucho tema económico que está detrás y también está ahí en silencio, mandando en las sombras, y que en la práctica igual va a definir un poco los destinos de Chile, aunque no queramos. Entonces, a mí eso es uno de los temas en relación al liderazgo que me llama la atención, de la idealización y las expectativas y el tema de las independencias. Okay. Eso quería comentar. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Damos el paso entonces a Cristian. Sí, hola a todos. Bueno, comentarles que bueno, estoy muy atento al tema del liderazgo, un tema muy interesante porque cruza todo el ámbito público-privado, pero aparte de eso hay un concepto que no quiero que se nos vaya y que igual es transversal a lo que hemos conversado, que es la toma de decisiones, cómo esta toma de decisiones implica el ejercicio de este liderazgo, porque puede ser que una decisión haga que no se mantenga el liderazgo del equipo de trabajo, como también en el término municipal, de un alcalde, de un concejal, de un directivo, y por ende es importante el tema del liderazgo como un eje central, según mi punto de vista, según mi perspectiva, de la toma de decisión que puede o no puede tomar un profesional o en el ámbito político. Así que para mí es un tema transversal y sí cruza cuando hablan de que los alcaldes, los concejales o los políticos en general ya se alejan del tema político partidista. Es una decisión que quizá ahora sea conveniente, pero quizá en 10 años más no lo sea. Y ese tipo de decisiones son las que hay que evaluar diariamente y es lo que nos genera más decisiones que tenemos que trabajar de alguna manera y ser conscientes de lo que estamos realizando y haciendo. Esa era una observación solamente. Ok, Cristian, muchas gracias. Sí, sobre la toma de decisiones vamos a profundizar un poquitito más adelante igual. Sí, bueno, estamos ya casi llegando al término, entonces vamos a dejar los últimos dos comentarios de Roxana y Mauri, como aparece aquí la manita levantada. Roxana, te escuchamos. Sí, hola a todos. Bueno, mi aporte, un poco siguiendo la línea de todo, es como la visión del líder, de liderazgo en general. Yo creo que hoy día el líder está como siempre en cuestión. ¿Por qué? Porque el resto de la gente, de los seguidores, es gente que ya se está preparando. Es decir, yo me fijo en el tema municipal, los funcionarios en general se han ido empoderando, se han ido preparando, se han ido profesionalizando, tecnificando. Entonces el líder hoy día, el rol del líder, que está en el caso de los municipios, está muy aparejado al poder, pero que no necesariamente teniendo poder yo soy líder, sino que esto viene más bien siendo desde la perspectiva del autoritarismo. Yo pudiera no necesariamente estar en un alto cargo, pero sin embargo ser un líder. ¿Por qué? Porque me empodero de este conocimiento, me profesionalizo, me tecnifico, conozco mi área, las áreas en general, el contexto. Entonces yo creo que hoy día el líder siempre está como en un constante riesgo. No, el líder no siempre va a iniciar y terminar exitosamente un periodo.
podría ser que nos rebelemos, nos formemos, nos agrupemos, nos distanciamos. Entonces yo creo que hoy en día, sobre todo, está siempre en una cuestión, en un cuestionamiento. Por lo tanto, una gran tarea, es decir, no es tan fácil. Ese es mi aporte. Gracias Bueno, a todos. a ti, Roxana, sí, muy, muy importante lo que tú dices. Se vincula con lo que conversamos de la legitimidad, ¿cierto? O sea, no es que el líder se erija líder, sino que es legitimado por los seguidores finalmente. Y claro, este tema de la probidad, del liderazgo político versus el liderazgo moral, sobre todo hoy en día que la vida privada está mucho más expuesta, como lo comentaba recién un colega, hace justamente que ese liderazgo implique una responsabilidad mucho más profunda respecto de quien lo detenta y un mayor control también de quienes siguen a ese líder. Así que me parece que hoy en día, sobre todo, se vuelve más desafiante para quienes quieren asumir, ¿no es cierto?, buscan asumir ese papel de liderazgo. Muchas gracias. Mauri. Hola, buenos días. Creo que quiero mencionar también un importante líder dentro de todo, que es el don Dinero, que de alguna forma maneja muchos de nuestros líderes también desde el punto de vista económico. Muchas de las decisiones que se han tomado a nivel país y que nos han influido a todos, se ha tomado por el tema del dinero. Han habido pagos, coimas, que han hecho a los propios líderes que han sido elegidos incluso democráticamente, y quizás es uno de los principales problemas que hay a nivel mundial, porque muchas cosas que se manejan se hacen a través del dinero. Nuestros líderes son comprados muchas veces con el tema del dinero y de alguna forma manejan a nivel mundial todo lo que nosotros queremos. Nosotros podemos tener muchas ideas para poder salir adelante, y lo mismo quizás puede pasar con el tema de la nueva constitución, de que muchos van a querer comprar a estos constituyentes, y quizás algunos pueden caer en la tentación, a pesar de que se les van a pagar un sueldo naturalmente, pero hay decisiones importantes a nivel país que se van a tomar en esta constitución, y que intereses económicos de acá van a influir en nuestros representantes, nuestros líderes. Entonces igual hay que considerar de que es un tema importante el tema del dinero y cómo se maneja el poder a través del dinero. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Mauri. Gracias, Mauri. Lili, te voy a leer dos comentarios. Antes de cerrar. Esteban dice: todos de alguna forma somos líderes en nuestro entorno. Me quedo con el liderazgo en valores, ya que considero que cuando baso el liderazgo desde las personas se logra el real crecimiento. Y Pamela menciona: un líder no es sinónimo de jefe. Absolutamente. Lo que estar encima de una persona o de un grupo de personas en una jerarquía empresarial no convierte a nadie en un buen líder. Liderar va mucho más allá de mandar o tener poder sobre el resto. Liderar está relacionado con inspirar confianza, con motivar a un equipo, con generar compromiso y promover un buen clima. Buenísimo. Colegas, estamos dando ya término a esta primera sesión sincrónica. Cualquier duda, consulta, pueden consultarla a través del chat, del correo electrónico que tenemos dispuestos en nuestra plataforma. Lili, ¿algunas palabras de cierre? Sí, por favor, gracias. Bueno, invitarles, como decía recién Fernando, a que revisen la plataforma. Ya hicimos la distribución de grupos. Cada uno de ustedes que pueda revisar ahí en qué grupo quedó, se coordinen internamente con los compañeros y compañeras del grupo para desarrollar la tarea para la próxima semana, que es esta presentación de la línea del tiempo de las teorías del liderazgo. Revisen las instrucciones, yo creo que están bien precisas, ya está la pauta, donde indica cada una de las tareas que hay que ejecutar, la rúbrica con la que se evalúa el trabajo de grupo y la rúbrica con la que se evalúa la presentación que van a tener que realizar el próximo sábado. También hay un foro, ¿cierto? Tal como decía Fernando, a través de la plataforma pueden enviarme también correos, si tienen preguntas o consultas, vamos a estar súper atentas ahí a lo que puede ir surgiendo. Así que eso, espero que les haya gustado. Por aquí había un comentario que dice que le gustó la clase.
Ah, muy entretenida, gracias. Desde Renaico, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Sí, como les decía, me hubiese encantado estar en la sala de clase y haber hecho así como más. Gracias, Pablo, estupendo. Qué bueno que la tecnología no nos limitó necesariamente. Sí, yo sé que, oye, son 2 horas, hemos estado 2 horas aquí frente a la pantalla, igual es mucho rato. Así que agradecerle a ustedes, de verdad, por la paciencia, por la atención, estar escuchando a alguien que habla. Además, yo hablo muy rápido, soy una metralleta y eso, de chica he sido así. Así que haremos paseo con eso, me parece. Gracias a ustedes por la atención, como les digo, trataré de hablar más lento, pero eso es algo que está en mi naturaleza. Y agradecerles, como les decía, e invitarles entonces a que revisen la plataforma, hagan las lecturas, vean los videos que están bien entretenidos y se organicen, ¿no es cierto?, con sus correspondientes grupos para la actividad del próximo sábado. Que tengan un lindo día, que almuercen rico, ¿no es cierto?, y seguirse cuidando porque, bueno, ya volveremos a abrazarnos, como dicen por ahí, en un futuro, espero, más cercano que lejano. Muchas gracias, Lili. Vamos a finalizar entonces la sesión. La clase está grabada, por lo tanto les vamos a enviar el link. Y bueno, que tengan un buen fin de semana a hacer las tareas que están dispuestas en la plataforma y nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, Fabiola. Sí. Gracias a todos. Hagan sus tareas. Listo, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, chao, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos. Chao, bien. Chao. Chao, chao.